Bueno, arrancamos, ¿sí? No importa que después se irá sumando alguno o no, pero necesitamos hacer por el tiempo, ¿no? Bien, Ujú. ¿cómo anduvo esta semana? Bien, un Bien, poco más complejo. un poquito Me más complejo. costó, sí, cuando vi el video, primero pensé otra cosa Sí, y después lo tuve que volver a leer, claro. a ver y buscar el concepto de paradigma, Bueno, porque no entendía la conclusión. está bien, ahí lo explicamos un poquito. El video que les pasé, que se usa mucho el tema para entender paradigmas, el de los monitos, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahí hay una secuencia de 5 monitos que se van reemplazando y cada vez que se le pone un objeto para atrapar, que es la comida, ¿no es cierto? Su banana. Entonces cada vez que Mm. subía uno, los otros 4 no lo dejaban subir porque les caía agua al primero. Lo que pasa es que se iban enterando de a poco porque los iban reemplazando. O sea, vieron que cada vez que caía uno que no sabía qué pasaba, agarrar la banana, caía un chorro de agua fría. Claro, Ya habían pasado por esa experiencia, no los dejaban subir al otro que venía porque les venía el chorro de agua fría. Ese era el tema. claro. ¿Cuál es el tema de paradigma? ¿Cuál es la enseñanza en el fondo? Es que cuando pasan los 5, cuando todos pasan por la misma experiencia, después nadie sube, pero no saben por qué. No saben por qué. No saben cuál es la razón. Los primeros sí sabían, pero los últimos, los que vinieron después no sabían. ¿Se entiende? Ujú. Se explica porque a veces nosotros tenemos conductas que hemos aprendido, lo hacemos así porque nos enseñaron así, pero no sabemos cuál es el origen, no sabemos cuál es la causa. Eso se llama Claro, paradigma. Entonces, se dice, ¿no? Que está muy ligada a la tradición, ¿no? Eh, hay otro ejemplo que se sabe usar de una comida que hizo alguien, ¿no? De un pedazo de carne grande que se le ponía, siempre que ponía el pedazo de carne la abuela, lo acortaba al pedazo de carne porque el horno de ella era chico. Y la hija ujú, aprendió así, siempre a cortarle la carne. Pero después la hija tuvo un horno más grande. Y ella seguía cortando la carne, la punta de la carne. ¿Por qué? claro, Porque lo porque lo aprendió de venía la mamá. haciendo. Lo aprendió de la Claro, mamá y creía que eso estaba bien, que era así. Lo que pasa es que la mamá aprendió porque había una razón, porque su horno era más chico. claro. Entonces, a ver, trasladándolo al tema de nuestra función de padres, algunos lo entendieron muy bien y lo aplicaron, ¿eh? Pero es este el tema, ¿no? Decían, ¿por qué criamos así a nuestros hijos? Pues de algún lado lo aprendimos. ¿De quién lo aprendimos? Y de nuestros padres o de A nuestros otros. padres. Normalmente Claro, aprendimos así. Ahora, lo que no nos cuestionamos es si está bien o está mal, o sea, no hay una cuestión reflexiva sobre eso. Ahí es donde nosotros tenemos que romper ciertos paradigmas para el cambio. Entonces, el último cuadro que se les da a ustedes, que decía, no sé, trato versus, no me acuerdo si era educación, por ejemplo, ujú, hay un paradigma porque antes a los padres no existían escuelas para padres ni nada, todos, las reglas eran claras, había el papá era el que manejaba toda la ley de la casa, se hacía todo lo que él decía, no había tanta investigación, ¿se entiende? Eran roles muy cerrados. Ahora la sociedad fue cambiando, todo fue cambiando y evidentemente en esos roles no hubieron cambios. Y al no haber cambios, se generan paradigmas que hay que romper de acuerdo a lo que nosotros vamos viendo, que es mejor para la construcción de nuestros hijos, ¿sí? ¿Se entiende un poquito? ¿Lo entendieron el paradigma todos? Tenemos paradigma en todo, decía, y tenemos que romper ciertos conceptos de nuestra paternidad, de nuestra relación con los demás.
paradigmas sobre el tema de sexualidad, de enseñanza de sexualidad a los hijos también. Hay muchos paradigmas, ¿sí? Que hay que ir rompiendo porque a veces son estructuras que nos han quedado a nosotros, tenemos que cambiarlas, ¿sí? Ahora, para nosotros que lo aprendimos siempre así, decimos, no, esto es así, y estamos totalmente convencidos. Y a veces esa posición es la que hay que romper, que no es fácil. Hasta que nosotros no vemos otra forma de hacerlo, no es fácil, ¿sí? No es fácil, pero tenemos que ir haciendo los cambios. ¿Alguien quiere compartirme algo de su experiencia en ese último cambio de paradigma? Para compartir un poquito. ¿Cuál eligieron y qué pusieron un poquito? Que eran 120 palabras. Vayan buscando. La primera pregunta que hablaba sobre el tema de la edad, ¿se acuerdan? Un poquito volviendo al tema de los factores de riesgo y factores de protección, se les preguntaba ahí el tema de la edad, ¿sí? ¿Por qué era tan importante de 0 a 5 años? Bueno, nosotros vamos a ver un poquito todo lo que son las edades evolutivas, pero de 0 a 5 años es una edad donde la psiquis se forma el 80%. Entonces, si algo pasa en ese periodo, es muy sensible de que afecte al resto de nuestra vida. Por eso es tan importante ese periodo de 0 a 5 años. Y hay que atender muy bien esa edad, ¿sí? Ahora ustedes ya la semana que viene van a comenzar con teoría de apego y vamos a volver a ver muchas cosas y darle el peso que corresponde, ¿sí? Pero es muy importante esa edad, de 0 a 5 años. Esa era la pregunta que se le hacía ahí. Después se les preguntaba sobre el tema, si le agregamos a leche y miel otra cosita que era alegría, ¿se acuerdan? ¿Por qué la alegría? A ver, compartamos un poquito, vamos. Si no, algo escribieron de alegría. ¿Por qué la alegría? ¿Por qué agregarle a leche y miel alegría? ¿Qué le estaríamos transmitiendo a nuestros hijos? Eva, En mi caso, pastor, yo, por ejemplo, bueno, también puse alegría y... Sí, ¿te escuchas? sí, sí, sí. ¿Mm? Bien, bien. Yo puse también alegría, ¿sí? Más que nada por una cuestión de resguardar al chico de las situaciones futuras que pueda llegar a pasar en el entorno una vez, digamos, estando fuera de casa, ¿sí? Cuando está la leche, está la miel y tenemos la alegría, es en base de cómo nosotros también, digamos, como nuestros hijos van a actuar en el afuera y que por ahí no se van a sentir tan mal y tan, ahí daba un caso como desdichados, decía, o si no decía miserables, ¿sí? Y es como Claro. decir, teniendo esa alegría, es como que puede reaccionar de diferente manera ante el impacto de lo que se va a encontrar en el afuera. De la No afuera, sé si me claro. explico. Sí, sí, sí. ¿Se entiende un poquito? Es decir, acuérdense que la alegría es una emoción. La emoción eh, es una emoción que nos da más bien placer, entonces estamos más propensos nosotros a dar mejores respuestas a los demás, a nuestras relaciones interpersonales. Pero también, sobre todo, el tema de que nuestros hijos nos vean con alegría es que nosotros le transmitimos un sentido más distinto a la vida. Es decir, lo que le tenemos que transmitir a nuestros hijos es esto: es bueno estar vivo, es bueno vivir. Vieron que hay nuestra sociedad tiende mucho a la depresión últimamente, muchos sistemas depresivos. Y hay gente que tiene buenos trabajos, hay gente que ya tiene su casa, y sin embargo están muy depresivos. Una de las cuestiones también pueden ser cuestiones justamente de haber tenido padres
muy rígidos, muy severos, sistemas muy disfuncionales que no le han transmitido alegría, sentido de la vida, ¿sí? Es importante también que nosotros, además de corregirlo, además de darle leche, miel, también transmitamos alegría, ¿sí? Muy importante. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿quieren compartir? ¿Tienen algo del último punto del cambio de paradigma? ¿Qué pusieron? Yo no Sí. entendí ese, por eso, Ah, no. por eso yo lo había escrito, veo que yo Sí, lo sí, había vos escrito, escribiste. Sí, no tuviste en el Zoom ni... En no, realidad y yo no lo entendí. dejé libre. Sinceramente, no, No, entiendo que no. Sí, le lo que puse lo pasa que es, entendí. lo que pasa es que justamente lo dejé libre, no les di base teórica sobre eso, para que ustedes se expresaran libremente, o sea, como padres, o sea, ¿qué aprendieron hasta ese momento? También es bueno empezar a elaborar nosotros reflexión, ¿sí? Sin base teórica. Entonces ahí decía, no sé, presencia, no, ¿cómo eran no lo tengo acá, es decir, ¿por qué cambiar de un lado al otro, ¿no? ¿Por qué romper un modelo para ir al otro? Ujú. Vieron que a disciplina, ahora me acuerdo, disciplina y Disciplina, educar. educación, disciplina y educación, ¿sí? Ujú. Ejemplo Y es, usted decía que antes, por ejemplo, estaba el cinto. exacto, exacto, Era el cinto lo más, sí, exacto. La eso entendí de que disciplina el se Sí, entendía cinto como cinto, o sea, vos querías disciplinar a tu hijo, cinto. con cinto. cinto. Ahora, eso es muy básico para la educación, porque la construcción de la disciplina, la palabra disciplina, miren, tiene una base en la palabra discipular, es aprendizaje, aprendiz. Si para poder educar, tiene base en la educación, en una suma de estrategias que me lleven a entender mi conducta. Claro, es un poco más difícil que agarrar el cinto, ¿no? Mm. Tengo que pensar. Claro. Tengo que conocer cómo él está pensando mi hijo, tengo que conocer cuál es su edad para poder darle lo que él necesita, tengo que tener paciencia, es mucho más esfuerzo, evidentemente. Y yo creo que en este Ujú. tiempo el diálogo es más frecuente con los chicos. Y Hoy, ¿no? eso está bien, Hoy es. eso Yo, está por bueno, ejemplo, hablo siempre con ella. claro. Me siento, pero le hablo seria. Y como Bueno, seria, no sé. ahí Es tenemos mi otro disciplina. paradigma. Antes, por ejemplo, los adultos eran adultos y los niños eran niños, o sea, hasta a veces se Mm, ponían mesas separadas de los adultos para que coman. mm, Pasaba eso. sí, sí, es Mm, verdad. O que los sí, niños no O tenían que que no hablar se en la metan en mesa. las conversaciones. O que no se metan en las conversaciones también. Antes me Exacto, decían a mí, no te metas en las conversaciones y no tenía que exacto, estar cuando mi papá y mi mamá estaban hablando con exacto. alguien. Los niños Y hoy no en podían día es hablar, como que, no podían hablar cuando estaban los adultos. Ujú. Esos claro, son ujú. paradigmas, ¿sí? Son paradigmas que hay que ahora romper, entendí. ¿sí? Muy bueno lo entendí, sí. ¿Sí? Todo eso son paradigmas, o sea, hay que ver la listita. Por eso yo lo dejé para libre, para que ustedes pudieran reflexionar. Bien. Igual lo hice, pastor, todo. ¿Está bien? No, no, sí, sí, algo hiciste, está bien, está perfecto, Sí, sí. está perfecto. Ujú. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿alguien más que quiera compartir eso? Algo Y que... antes también, por ejemplo, era que los chicos no podían hablar, ellos se tenían que quedar callados, no solamente no meterse en la conversación de los grandes, sino que el chico no podía hablar, o sea, tenés que quedarte quieto, sentado, no podía opinar, no podía decir lo que sentía, tenía que estar callado. Es Exacto, como que Ah, a eso los adultos le llamaban el respeto, Mm, pero exacto. en bien. realidad también eso producía que el chico no pueda decir lo que sentía. Mm. Ujú. En realidad también eso era negativo. A mí, por ejemplo, me pasó eso. Yo siempre tenía que estar callada. Entonces, cuando mi papá falleció, yo recién había terminado la secundaria, yo tenía que trabajar y yo estaba acostumbrada a que yo acompañaba a mi papá, pero yo siempre tenía que estar callada. Entonces, a Claro, mí me costó mucho eso, porque no sabía cómo interactuar con la gente, no sabía viajar en colectivo, no,
no sabía relacionarme con la gente, porque yo siempre tenía que estar callada. O sea, mi papá Claro. era una... Él, por ejemplo, decía, si nos quedábamos callados, ¿por qué nos quedamos callados? ¿Por qué te callas? Y si hablábamos, que no teníamos que hablar. Claro, Entonces sí, era como muy difícil. era difícil, sí, sí. Pero bueno, esa parte era también, por lo menos allá en Paraguay, era como que el chico tenía que estar siempre callado. Ese era el respeto por los adultos, el estar callado, Claro, en silencio. Ujú, Eh, ujú. y tampoco es A algo mí bueno, sí, que el chico tampoco se puede expresar de lo que siente. Y por ahí tiene que, ¿cómo es? Disimular, estar callado aunque le duela, aunque no le guste, aunque esté mal, aunque sienta frío, exacto. aunque sienta calor. Sí, Eh, sí, y esto Esto, por ejemplo, de no tomar en cuenta las emociones, ¿no? Si era varón, claro, no tenés que llorar. mm, Si lloraba, no Claro. tenés que llorar tanto la mujer. O sea, las emociones siempre no las coartaban. No había. esa, Sí, Mariela, a mí, por ejemplo, Pastor, me tocó mucho, me llamó esto de la atención de que lo que dice Estela, sí es verdad de que los padres antes te hacían callar. Yo, por ejemplo, muchas veces, hasta que la visita no se iba, yo no salía de la habitación y, y así pasaban horas y yo tenía hambre, quería irme al baño y ni siquiera podía pasar. claro, Y es como que en esto, cuando estaba escribiendo a la vez de eso que usted decía, todo eso decía yo, ¿no? Es como que trae a memoria muchas cosas que por ahí uno, eh, qué sé yo, se habrá olvidado, o sea, mi caso, ¿no? De que por ahí me olvidé de cómo era antes, y es como que al escribir, hacer mirar todo esto, es como que te revive y te acordás. claro. Está bueno, porque para mí, por ejemplo, está bueno porque me trae sanidad. Sí, 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 tal cual. Porque me doy cuenta de que digo, wow, mirá, yo me había olvidado lo que a mí me pasaba Sí, y eso me trajo y ya no me duele tanto como, como la primera vez quizás, ¿no? claro, Pero la verdad que esto de traer hacia memoria cosas de antes está bueno porque trae sanidad. claro, exacto. A mí me trae sanidad. Exacto, al poder Y es, mirarlo, cómo fuimos construidos, digamos, en la infancia, ahí mm, podemos hacer el cambio, porque a veces nos pasa que decimos, ¿por qué seré así? Y no, soy así tiene un origen en la Claro. construcción de nuestros padres, nuestro formato, si vimos violencia, si no la vimos, si sufrimos ciertas cosas, todo eso ha influido en lo que somos hoy. El ujú, tema, como este programa se llama Programa de Cero, es justamente, yo insisto todo el tiempo en esto, que hay que empezar de cero, sanar y seguir adelante, para no repetir patrones, ¿no? Eso es clave en todo esto, no repetir patrones. Y al no repetirlos, hacer ahora una construcción más sana sobre nuestros hijos, Claro. ¿sí? Sí. Mucho más Ujú, sana. ujú. Mientras más Sí, autoconocimiento tengamos, va a ser mejor, evidentemente, ¿no? sí, sí. Como dice Mariela, si nosotros no traemos a memoria, esos paradigmas siguen estando y Siguen nosotros sin estando. darnos, claro, se los manifestamos a nuestros hijos, porque muchas veces queremos que ellos repitan o hagan cosas Exacto. que nosotros hacíamos. Mi hijo Nacho, por ejemplo, él siempre me recriminó que yo le decía, pero ¿por qué no salís a jugar afuera? ¿Por qué no vas a andar en bicicleta? Me dice, pero a mí no me gusta andar en bicicleta o yo no quiero salir afuera. Pero si cuando yo era chica yo vivía afuera y eso era lo más lindo, era salir, era Claro, recrear. Bueno, pero vos sos vos, mamá, y yo soy yo, a mí no me gusta eso, me decía él. Y era como que yo no lo podía entender, pero claro, yo claro. quería que él siguiera ese patrón de que si mi mamá o mi papá anduvieron en bicicleta, yo anduve en bicicleta, bueno, vos también tenés que Vos andar en también tenés que bicicleta. andar en bicicleta. Está bien, sí, Claro. sí. claro. Tal cual, tal cual. Exacto, sí, respetar a nuestros hijos como una persona independiente de nosotros, porque es así, son seres independientes. Esto le duele mucho a las madres. Nuestros hijos son seres independientes. Nosotros somos sus guías para que ellos logren autonomía, pero son seres independientes. Un día tomarán sus propias decisiones.
Y lo Buenas y mejor es que sean malas. independientes, porque en realidad lo malo es que no sean independientes. Por ejemplo, a mí eso me pasó, que yo dependía mucho y después me costó, Y pero claro, obviamente que se puede, exacto. porque bueno, ya pasé Exacto. al otro extremo, era yo podía todo, Porque, pero claro, porque los tenemos que preparar para la vida, no los tenemos que preparar para nosotros, exacto. los Claro. tenemos que preparar para la vida, para que ellos sean autónomos. Si no, estamos haciendo mal el trabajo de papás. Exactamente. Y a Claro. veces nos cuesta entender. Nos cuesta, nos cuesta. Y sí, porque a veces queremos Es como que tenerlo. queremos que nos necesiten, ¿no? Sí, exacto, exacto. Pero bueno, una de las partes del amor sacrificial del padre es soltar, a veces, ¿no? Soltar. Eso tiene que estar presente en la relación de amor con los hijos. Aprender a soltar. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir algo de los paradigmas? No No, sé. yo en mi caso, lo que más me cuesta, y todavía no entiendo el por qué soy así, porque si yo me pongo a pensar en mi familia, mi mamá es una persona, eh, es una persona dura. Es una persona así, o sea, siempre nos educó, siempre estuvo, pero yo, de todos los integrantes de mi familia, siempre fui la que más me exigí. Y así como me exigí yo, siempre le exigí al resto. Mm, Por ahora soy un poquito, o sea, por ahora en algunas cosas voy cambiando eso, pero nunca entendí el por qué. claro, Porque yo desde chica, y es más, hasta me enojaba, mi mamá se enojaba conmigo y me decía que la cortara, o sea, que, no sé, mi mamá limpiaba y yo iba y limpiaba detrás de lo que mi mamá hacía. Y no sé claro. de dónde lo saqué, porque nunca lo entendí. Bueno, eso tiene que ver con perfeccionismo y tenemos que entender que nosotros, todos los seres humanos, somos perfectibles, pero no perfectos. El Ujú, perfeccionista quiere hacer todo perfecto y eso es un error en el fondo, porque sí podemos tener mejora continua, pero no somos perfectos. El tema es que el perfeccionista va a sufrir mucho porque es una carga muy pesada, porque alrededor nuestro no todos hacen las cosas como nosotros. sí, yo hay Entonces, momentos en que por ahí exploto o en llanto claro, te va a generar y es enojo. como que digo, después me doy cuenta, por eso esto de que yo le decía la semana pasada de que por ahí muchas veces las confrontaciones con los chicos y ellos cuando eran desde chiquitos ellos siempre me decían, pero mamá, ¿por qué esto? Y tal vez en el momento no sabía qué contestarles o les contestaba lo que me salía, y después me quedaba pensando en lo que ellos me decían y yo decía, tienen razón, pero me costó mucho ir Claro. avanzando para tratar de que tampoco chocar con ellos, porque al fin y al cabo entendía que ellos tenían razón, Sí, pero es sí. algo que hago y como que se va puliendo, pero bueno, hay momentos en que me cuesta bastante. Bueno, hay que ir puliendo. Hay que pasar de ser un roble a ser una palmera. ¿Saben por qué? Porque la palmera logra que a través de los vientos se pueda eh, mover, es flexible. Y a veces es Ujú, necesario ser flexible para que los vientos no nos quiebren. Y a veces una mala conducta de un hijo nos puede llegar a quebrar. Pero si somos como la palmera, podemos no quebrarnos y seguir firmes para poder corregirlos, por ejemplo. ¿Sí? Es necesario cambiar el modelo, ¿no? De ser un roble que si lo agarra un viento fuerte lo va a quebrar. O se sale de raíz el árbol o se quiebra. Pero si somos palmera, vamos a quedar parados y vamos a poder seguir enseñando lo que queremos enseñar a nuestros hijos, ¿sí? Muy ujú. necesario. Eso el tema de la rigidez y la flexibilidad es un tema muy importante de los padres, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Vieron cómo uno creía que, no sé, este curso es más para los hijos y me parece que termina siendo más para nosotros? ¿Vieron? Y sí, hasta ahora es como que
Bueno, les cuento un poquito. La semana que viene ya empezamos, después que terminamos el Zoom, les subo todo el material. Empezamos con teoría de apego. El año pasado hicimos unas charlas sobre teoría de apego, así que tenemos los videos. Les voy a pasar el Power, ¿sí? Y, ahí van a trabajar, ¿sí? Con las preguntas que les voy a hacer. Lo vamos a tener las 4 clases que vienen a teoría de apego. Es una teoría muy importante que se ha ido desarrollando mejor y más en los últimos años, porque hubo un poco más de avance en este tema, ¿sí? Ahora lo van a poder relacionar bien con factores de riesgo y factores de protección a todo lo que es teoría de apego. Seguro, inseguro, ambivalente, vamos a ver cada uno y vamos a ver casos, ¿sí? También. Así que no se lo pierdan. Este segundo mes, entonces estamos bajo con teoría de apego, ¿sí? Son 16 clases en total. Esta semana es la semana 5, ¿sí? ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta sobre lo que vimos del mes? ¿Algo que le quedó de duda? ¿Una preguntita? Eva, vos tenías algunas preguntas ahí, yo no pude ver bien cuáles eran las... ¿Alguna duda tenías? ¿Me habías dicho? ¿Algún punto? No, sí, justamente era ese mismo, ¿Era el del eso? apego. Era perdón, apego no, lo de paradigma, el último, Paradigma. el cual, Bueno, y otro había sido, me parece que era la pregunta B sí, no sé. del punto. Claro, qué áreas afectas los factores de riesgo? Ah, sí. Era punto la B, que no me había quedado claro. Bueno, ¿qué áreas afecta? La pusieron a esa, ¿no? Del primer punto, la B. Es importante, a ver, ¿por qué es importante esa pregunta? Porque los factores de riesgo, que ya sabemos cuáles son, ¿no? Afecta a todo el ser humano, o sea, en lo físico, en la salud, en lo emocional, en todo, Mental, ¿sí? la mente. En la mente, afecta a todo, ¿sí? Bien. Es Ujú. importante saber que eso también, siempre vamos a tener esta mirada integradora de lo que somos, no separándonos, porque a veces decimos, no, bueno, en esto ando bien, en esto no, porque somos seres integrales y tenemos que resolver algo, lo tenemos que hacer de esa manera también, resolver integralmente. ¿Se entiende? Perfecto. Ujú. Vio Bien. que Bueno, yo puse eso, pastor. sí, Yo puse ese, los factores pueden afectar diversas áreas de la vida de una persona, incluyendo la exacto, salud física y mental, la estabilidad emocional y las exacto. decisiones. Bien, Bien, ahí está la respuesta. ¿Quedó claro, perfecto. Eva, ese puntito? Bien, buenísimo. Bueno, nos estamos viendo entonces el sábado que viene. Ahora les subo el material para el video que van a tener que ver, un power y después las preguntas, ¿sí? Bien. ¿Listo? Chao, nos vemos. Chao, nos Buenas. vemos. Chau. Chao, chao.